Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos surgió como la primera potencia económica y militar del mundo. Esto fomentó el desarrollo del modelo capitalista y convirtió al dólar estadounidense en la divisa más importante del mundo. Pero el 29 de octubre de 1929 todo cambió. A causa de una mala administración en el control de producción industrial, sumado a la profunda crisis por la que pasaba Europa después de la guerra, se produce una caída de la bolsa en Wall Street y con ello la más profunda crisis económica en la historia del capitalismo. Esto tuvo efectos devastadores en casi todo el mundo, en el empleo, en los ingresos fiscales, en los precios y en el comercio internacional en general. Y como era de esperarse, el país más afectado de todos, según la Liga de las Naciones, fue Chile. Hasta 1929 era un país que desarrolló una economía monoimportadora. Todo dependía de la explotación del salitre, siendo Estados Unidos nuestro principal cliente. Con la crisis del 29, sumado a la creación del salitre sintético, la exportación del salitre se redujo a cero, y con ello se vieron afectadas todas las actividades productivas. Se generaron paralizaciones de faenas, quiebres de empresas y por ende también muchas cesantías. A consecuencia de aquello, se produce una gran agitación social en contra del gobierno del presidente de Chile de ese entonces, Carlos Ibáñez del Campo, que lo inicia en julio de 1931, dando paso a un periodo de profunda anarquía nacional. En 1932 asume Arturo Alessandri Palma. Él abrió un periodo de cerramiento de la economía. Esto significó que ahora seríamos menos dependientes de las variables externas. Gran parte de esta apertura se logró con la ayuda del ministro de Economía de Alessandri, Gustavo Ros Santamaría, pero con un costo social muy grande. Alessandri, que era Gustavo Ros Santamaría, que fue llamado por los partidarios del gobierno como el mago de las finanzas, pero por los opositores de izquierda como el ministro del hambre, logró, por medio de un fuerte costo social, lograr equilibrar la economía chilena. Entonces, hacia el año 38 la economía chilena ya vivía una etapa de cierta, había logrado sortear la etapa más difícil de la crisis. Pero como te digo, no había acuerdos respecto a su modalidad. Para uno fue un costo social muy alto, para otro había estado bien. Y entonces en el año 38 se produce una elección presidencial en donde justamente va a ser este ministro el que va a ser el candidato de la derecha, Gustavo Ros, versus un candidato de una coalición de centro-izquierda que se llamó el Frente Popular, encabezado por un ex ministro de Alessandri, que se llamaba Pedro Aguirre. En las elecciones presidenciales del 38, con el lema de gobernar es educar, triunfa el candidato del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda. Esto significó que en Chile se implementara lo que para los historiadores es considerado el último gran proyecto nacional de desarrollo de nuestro país, donde se creó incluso un consenso nacional para decidir la dirección que iba a tomar Chile económicamente. Este modelo se llamó industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo consistía en que el Estado pasaba a jugar un eje central en la economía. Y el eje central de la economía se jugaba en torno a dos variables. El papel que iba a tener el Estado. Una, Estado empresario, es decir, Estado que iba a ser empresa. Y segundo, Estado que fomentaba la industria, que iba a financiar, que iba a ser el principal prestamista para que la industria privada pudiera desarrollarse. El corazón de la estrategia de Pedro Aguirre Cerda fue la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo. Esta entidad estatal tomó el control de las industrias más caras, las cuales los privados nunca iban a asumir, como lo eran Chilectra, Endesa, Telefónica, la en Chile y ENAP, y también ayudó a financiar empresas importantes como la Compañía Aceros del Pacífico. Concluyendo, podemos decir que Chile en los años 40 vive su proceso de modernización, dejando de ser un país agrario para convertirse en un país urbano, mejorando también la calidad de vida de las personas y haciendo un país un poco más justo.